Desde que comenzó la pandemia, el virus del COVID-19 ha modificado nuestras vidas y todas las pautas. Por eso, a partir de este momento, la pauta B de la 91.7 cambia para entender y analizar esta nueva realidad que nos toca vivir hoy. Aquí comienza la pauta B en tiempos del coronavirus, solo por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. Estamos ya comenzando esta pauta B de este viernes 8 de mayo y se encuentra aquí en el estudio Iván Núñez. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nina? ¿Todo bien? Mira, te voy a decir una frase que decía mi padre, que dice mi padre porque está vivo todavía. Tiras más pinta que la alfombrilla. ¿Por qué? Porque tiene como todo pinteado, pues. Por eso digo, ¿cachai? O sea, está todo pinteado él así como bien... Bueno, gracias, pues. Hace tiempo que uno recibe, pero que está, se agradece. Eso. Y a su lado el pililo. No, es que Andrés, tú a veces con el violín, dice acá. Es verdad. Oiga, Leo, ¿qué se cree? Oye, no, porque Andrés Vial, tú siempre vienes también así como muy formal, pero ahora estás menos formal. No, ¿sabes que Andrés no requiere de una chaqueta para verse elegante? Oiga, ya, se pasaron. Bueno, ¿qué te puedo decir a ti, Mauricio Hoffman, si no te estoy viendo, pues? No sí, porque estoy también de punta en blanco. ¿Cuál es tu outfit? ¿No estás con pantufla? No, para nada. No, yo me hice la disciplina desde el primer día con teletrabajo de funcionar como si estuviera allá, con todas las de la ley. Bueno, eso es lo que usted dice. Un apoyo psicológico. O sea, está vestido de Mauricio Hoffman. No lo hemos visto. Voy a subir una foto luego. Ya subo su fotito para que... Ya. Oye, pero a Iván lo vi muy vestido de enfermero ayer. De cirujano. Toda la semana, que ayer. Claro. Bueno, que nos cuente un poquito, a ver. No, pero que lo vi totalmente equipado para entrar ahí a la zona de mayor riesgo, ahí mismo, a metros de los enfermos con COVID en el Hospital San José. ¿Salió tu reportaje, no? Sí, salió tres. Bueno, son 3 reportajes. Estuve toda una semana grabando las UCIs, postas urgencias del San José, el Hospital El Carmen de Maipú, la posta central. En las UCI incluso estuvimos dentro de algunos boxes de emergencia mientras se realizaban procedimientos quirúrgicos de urgencia a pacientes coronavirus, como por ejemplo traqueostomías que se están haciendo, que además es un momento muy especial para todo el personal médico, porque ahí es donde salen los aerosoles cuando se abre la vía aérea por la tráquea a una persona para poder sacarla de un ventilador mecánico. Pero al margen de aquello, además también tuve una oportunidad de conversar con pacientes coronavirus, porque uno dice... Bueno, esto es una enfermedad que ataca principalmente a personas de la tercera edad. No. Tuvimos un joven de 25 años sano, sin enfermedades preexistentes, que él no sabe ni siquiera cómo se lo contagió y estuvo en riesgo vital. Y una cosa impresionante, un padre de familia, un hombre de 40 años, buena condición física, trabajador de la construcción, lo mismo, empieza con síntomas y cae, estuvo 6 días, 6 noches sin dormir, porque él decía, si yo me duermo, me muero y quiero ver a mi hija. Y le dolía, y cuando tú, ¿sabes lo que pasa? Cuando tú sientes una persona que le duele respirar, tú dices, diablo, esto es de verdad. Y lo que a mí, Mauricio, lo más que me llamó la atención de lo que tú dices, además del enorme despliegue que hace la gente, lo que están trabajando ahí en los centros de urgencia, porque les insisto, son las UCIs, donde llegan los pacientes graves que se están muriendo por coronavirus, es que están todos los boxes de emergencia ocupados. Tú sabes que una cosa impresionante, están todos ocupados. Y cuando hacen estos procedimientos tan invasivos, algunos y otros que son un poco menos invasivos, lo hacen primero para mejorar al paciente, pero además porque ese ventilador mecánico lo requieren ahora. Entonces cuando uno ve porque la cifra hoy día dice que el 91% de las camas UCI están ocupadas. Eso es lo que están diciendo hoy día. Este panorama cambió totalmente de la semana anterior a esta. Sí. Y te acuerdas que hablábamos de esta meseta con 500 casos diarios, 400, bueno, pasamos a 1.400 a 1.500 ayer. Entonces lo que va a pasar, y yo creo que ese es como el punto de hoy día, es que en algún momento estamos muy cerca del estrés del sistema sanitario. Y a mí eso me preocupa. A mí también. Y este estrés, como es irregular todo por razones obvias y además porque se producen expansiones más aceleradas de la pandemia en algún punto y otras ralentizaciones en otros puntos, bueno, la expansión acelerada se está produciendo en las comunas más vulnerables y los hospitales de esa zona son los que están viéndose ya a ras, empezando a entrar en un riesgo de colapso. Aunque haya disponibilidades en otros lados. Entonces aquí la gestión de la autoridad para efectivamente desviar ventiladores de un lado a otro, distribuirlos con oportunidad en el tiempo preciso y necesario al lugar donde están haciéndose urgente, es lo que empieza a ser crucial. Sí, hay hospitales que son ya bien puntuales los problemas, en el Hospital Félix Bulnes, también el Hospital San José en Independencia, Hospital Padre Hurtado, en la zona suroriente de la capital, estamos hablando de en Puente Alto, en la Florida.
realmente ahí ya el promedio es de 99%, o sea, está saturado el sistema, las camas críticas. No, y lo otro dale, la situación del personal de salud. Hoy día Publimetro publica en su portada 3 de cada 10 enfermeras son víctimas del COVID-19. ¿Por qué es tan importante esto más allá de la situación personal de cada funcionario y funcionaria de la salud? Porque lo que más se ha dicho es que las UTIs y las UCIs son manejadas por personal altamente entrenado, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo claro. Cuando ese personal empieza a enfermar, tiene que pasar el personal de segunda línea, no el de la primera, que no tiene la misma preparación. Y muchos médicos con los que me toca hablar me dicen, ahí está la cosa, ahí la cosa se pone peluda. Lo voy a decir en buen chileno, porque... Oye, el trabajo que hacen los TENS, estos técnicos en enfermedad de nivel superior, porque claro, muchas veces uno siente que todo el trabajo lo hace el médico, y el médico, evidentemente, la doctora, el médico, tiene una labor que es fundamental, irreemplazable y es crucial. Pero los TENS están entrando 3-4 veces al día a las salas UCI y están 30-40 minutos con cada paciente. Porque tienen que hacerle los aseos, tienen que hacerle la movilidad, tienen que hacerle... Contacto directo. Contacto directo. O sea, y por ejemplo, Posta Central, que es Centro Nacional de Referencia de Quemados en el país. Bueno, tú sabes que la Posta Central, solo para decirte caso, tienen 10 boxes de UCI dedicados a paciente quemado. Entonces, pacientes quemados, vías aéreas quemadas, laceraciones en la piel. Bueno, están los 10 boxes copados. Y de los 10 boxes, 8 son quemados coronavirus. ¿Cómo tratas tú a un quemado coronavirus? Tremendo. Mira, pero tú sabes lo que es eso. Implica una tarea de logística que es terrible. Porque tú tienes que coordinar cuando sacas a un paciente gran quemado, que tiene las vías aéreas quemadas, que tiene la piel expuesta, y le tienes que hacer, por ejemplo, un escáner. Que no le puedes hacer un escáner en la UCI, tienes que bajarlo a la sala de escáner. No puedes subir un escáner, pesa varias toneladas, pues, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, que suban el escáner. No es un equipo portátil. Tienes que coordinar todo. Va a salir, lo proteges, el ascensor tiene que estar abierto, lo tiene que estar esperando un personal que lo va a tratar de tal manera, el escáner tiene que estar de tal manera, lo van a limpiar, lo van a sanitizar. Es una cuestión tremenda. Y después, una cosa que se demora 20 minutos, me decía la doctora, se puede demorar hasta 1 hora trasladar a un paciente desde la UCI. Pero es que déjame agregarte... Oye, y después lo que tenéis que hacer después, porque viene el siguiente paciente que entra al mismo escáner, que es un tubo cerrado, ¿no es cierto?, donde estuvo un paciente con COVID. Déjenme, mi frase para el bronce que me encanta es para ponerle más pelos a esta sopa, que se ríe alguien por ahí que me dice que de nuevo la misma frase, no importa, me encanta. Resulta que el personal de salud, me consta, me llegan todos los días informaciones de que no se les está haciendo el PCR, claro, el examen de COVID-19 de manera preventiva. No se está haciendo en los hospitales, se está haciendo en los consultorios, pero no en los hospitales. Entonces mucha gente que está trabajando dice, porque debiera haber un testeo permanente, ¿verdad? Si tú estás ahí expuesto, ahí hay otra situación. Pero miren, este tema nos da pie... Pero eso no se puede, por otra parte. ¿Cómo no se puede? O sea, no puede estar todos los días no todos los días, pero las vías respiratorias. Claro. No, pero tienes que hacer exámenes preventivos, digamos. porque lo está haciendo Donald Trump Donald Trump, uno de los grandes negacionistas, lo está haciendo porque además le apareció un funcionario con COVID-19. En fin, pero a ver, no podemos dejar de mencionar naturalmente la muerte de este niño de 13 años. ¿Y saben por qué lo digo? Porque acá lo planteaste también ahí, Iván, el tema del contagio. Yo estoy leyendo un tuit que tiene que ver a propósito de lo que tuiteó más temprano Isquia Siches, que tuiteaba la presidenta del Colegio Médico respecto a la situación que está viviendo el Hospital San José, y en la línea, digamos, de tiempo que va generando esta red social, aparecía el caso de una persona que señalaba, esto por supuesto tendrá que ser, digamos, investigado, la situación de su padre. Su padre iba a ser fue operado en el Hospital San José por un cáncer grado 3 y se lo dejaron en una sala de espera junto a una persona, esa es la denuncia, que tenía COVID-19. Bueno, el padre está con COVID-19. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el tema del contagio es súper complejo. Doy la palabra, Andrés, por favor, el caso del niñito. El caso del niño de 13 años que falleció lamentablemente ayer en horas de la tarde-noche.
Estamos esperando hoy día, obviamente, la información que provenga desde la autoridad, el Ministerio de Salud, porque al parecer también sería el caso que podría haber sido infectado por un familiar que lo fue a visitar. Esa información absolutamente preliminar que tiene que ser confirmada por la autoridad. Lo dijo el director del hospital anoche. Sí. El director del hospital dice que el caso se detecta precisamente por un familiar que lo había ido a ver y que dio PCR positivo. Sí, asume además el director del hospital, perdón Andrés, que es política del Calvo Maquena mantener ese contacto con los afectos de niños que están a veces internados por meses con enfermedades muy graves. Recordemos que es un hospital especializado en el tratamiento infantil. Es que es impensable que, o sea, si lo contagió una persona muy alejada de la familia, obvio, pero lo más probable es que se ocurrió eso, es de alguien cercano. Si se trata de un adolescente de 13 años, insistimos, en condición de inmunosupresión por un reciente trasplante de médula y se encontraba internado en el hospital Luis Calvo Maquena. Son esas noticias que a uno lo estremece ya cuando hablamos de niños, de adolescentes, de hijos, de familia, de historia. Cuando ya conocemos esas historias ya como que cambia un poco el tono. Bueno, ustedes han estado en el Calvo Maquena. Sí. A mí me ha tocado visitar, por ejemplo, la unidad oncológica del Calvo Maquena, que hacen un trabajo maravilloso con la Fundación Troy. Yo creo que esa gente es extraordinaria, porque además hay un trabajo desde el punto de vista de la reconstrucción afectiva de ese menor de edad. Y aquí tienen la política naturalmente de las visitas, pero también decía el director del hospital con el que conversábamos anoche, que Jorge Lastra. El doctor Lastra, él decía que están tratando de tener un paciente por cada niño, un familiar por cada niño, y que sea siempre el mismo familiar. Y a ese familiar se le hace el seguimiento. Pero por otra parte, ¿tú cómo aíslas? Por favor, pónganse en el caso, un niñito con cáncer internado en el Calvo Maquena. ¿Cómo lo dejas solo? ¿Cómo lo dejas solo? ¿Cómo lo dejas sin que vea a su mamá? No se puede, porque además está comprobado, Iván, que parte de la terapia es el refuerzo afectivo. No, sí, claro, los afectos bien desarrollados te suben tu capacidad de inmunidad, pero por eso te digo, es una ecuación tan maldita. Una de las cosas que nos decían la gente que trabaja en las UCI, que esta enfermedad tiene una característica que es bien cruel, fíjate, a diferencia de otras. A ver. Que en el fondo tú te vas apagando, la persona sabe que se va apagando, lo siente. Algunos de los pacientes con los que yo le decía, un paciente que ya está en su casa, Juan, que es una maravilla, decía, mi nombre es más fácil de decir Juan, ¿qué más fácil que decir que Juan? Y a mí me dolía decir Juan, no podía decir Dios Juan. Mío, entonces él tenía porque él además es un hombre que instala piso y qué sé yo, trabaja en construcción, me decía, yo estuve cerca, me decía, estuve cerca. Entonces él decía, se va apagando el paciente, tiene conciencia de que se va apagando y no puede despedirse de sus familiares. Y eso no lo puede hacer un adulto. Ahora imagínate tú un niño. Y yo te pregunto, ¿qué haces, por ejemplo, con un paciente quemado con coronavirus? ¿Qué haces tú con un paciente oncológico, niño, acá en el Calvo Maquena, internado? Lo aíslas del papá, de la mamá, de la tía, de la abuelita, de quien sea su afecto, de su hermano. Eso de todas maneras, pero no olvidemos que nosotros estamos preocupados de las camas críticas para los pacientes con COVID, pero ¿qué pasa con pacientes como los que tú estás describiendo, que tienen otras patologías y que también necesitan cama crítica? Por eso que el tema es, valga la redundancia, es súper crítico. ¿Saben lo que quería contarles? En Inglaterra están capacitando buzos acuáticos para trabajar en la UCI, porque ellos tienen conocimientos en temas respiratorios. Bueno, claro. Están echando mano a personas que pertenecen a áreas completamente distintas, justamente porque se necesita, insisto, personal altamente entrenado. Y es ahí donde está puesta la principal preocupación. Pero, chiquillos, hoy día en la noche a las 22 horas parte esta cuarentena que en el fondo y en la práctica supone que 2 de cada 3 santiaguinos estaremos, me incluyo, confinados. Entonces, lo digo esto porque yo creo que el gran desafío tiene que ver con el hacinamiento y con la necesidad de sustento diario para aquellas zonas más populares que empiezan ahora esta cuarentena total. ¿Recuerdan el miércoles pasado aquí también en Pauta B que revisamos los números de informalidad en nuestro país? 28,9%, la cifra más alta, concentrada sobre todo en el comercio, concentrada sobre todo en la vía pública, en la medida que vayan aumentando las cuarentenas. El otro día lo comentábamos con Iván en el noticiero. Lamentablemente, el trabajo informal, uno piensa que a la medida que la economía va empeorando, va a ir creciendo en esta coyuntura. Todo lo contrario, porque no hay espacio en la vía pública justamente para que está cerrada la calle, es donde se concentra en mayor medida el comercio informal, que ahí se concentra en gran medida el trabajo informal, y uno conversa con la autoridad, ¿cómo van a trabajar eso?
¿Cómo vas a trabajar eso? Claro, está bien, pongan todos los dispositivos, 73.000 personas entre uniformados, boinas negras, de todo. Pero ¿cómo le vas a evitar a una persona que va a buscar, o sea, si no trabajo, no como, si no vendo... la gente que vende en las esquinas, por ejemplo, pan amasado, yo te pregunto. Y que ahora son muchos más. Y que son muchos más, porque muchas de esas personas hoy día no están... Por ejemplo, yo te pongo el caso típico de un jardinero. Que no puede trabajar. No puede trabajar, a diferencia ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque resulta que, y esta cuestión que quede súper clara, porque la gente que no está en cuarentena total no sabe que no puede pedir permiso para ir a trabajar en tareas que no son esenciales. Entonces, ¿cuáles son las tareas no esenciales? La mayoría. O sea, peluquería, por supuesto, trabajadoras de casa particular. No todas las casas... Fíjate esta cuestión, porque aquí hay varias, tú sabes que muchas trabajadoras de casa particular no tienen contrato, trabajan informal, súper informal. Ellas, si es que la empleadora o empleador no les mantiene el sueldo, ¿qué van a hacer? ¿Te fijas o no? Entonces, muchas de estas personas, o que trabajan, por ejemplo, part-time, en 2 casas, en 3 casas, en fin, ya, no pueden salir. Muchas de esas personas están haciendo trabajos de, así como de vendedoras en las ferias. La empleada de casa particular, ¿por qué necesita el contrato? No solamente las imposiciones. Cuando uno le impone a la persona que trabaja en tu casa, tú le impones el 10% que tiene que ver con la AFP, 7% con salud y un 4% que va a un fondo de indemnización. Exactamente. Que eso lo van sumando cada mes, un 4% de lo que ella le ingresa como sueldo, y al final cuando esa persona renuncia o es despedida, junta ese fondo de indemnización que se le va repartiendo en la misma proporción que el fondo de cesantía, 70, 50, 45, 35, 30, 30 en el fondo. Por eso es importante, sobre todo en estas coyunturas, formalizar sobre todo a este tipo de trabajadores, que pese a que hay una ley, el número de formalización de asesoras del hogar no ha subido tanto. Entonces, ¿ustedes ven difícil que esto se pueda materializar? ¿Cómo se va a cumplir? ¿Cómo se va a lograr que efectivamente las personas puedan permanecer en sus casas, en sus departamentos, en las condiciones además en que muchas de estas personas viven? Está complejo. Pero es súper difícil. ¿Sabes tú que, yo no sé, aquí todas las propuestas están a la orden del día, pero... como muy a título de ciudadano nomás, ni de periodista, de ciudadano de la calle, de vecino, de habitante de este país. Me da la impresión que ha habido una cierta ligereza, por ejemplo, en la aplicación y la exigencia relacionada con el uso de mascarilla y poco énfasis en materia de campaña de información para orientar sobre la calidad de las mascarillas. Me da la impresión que la crisis inicial, no sé si ustedes comparten la impresión, está un poco resuelta en cuanto a la disponibilidad de mascarillas industriales. He visto en farmacia, llegaron mascarillas, hay sitios de internet múltiples que venden mascarillas, que a veces hay alguna demora de unos días, pero te llegan. No ha dejado de ser crítico y veo mucha mascarilla de cualquier tela. Se ha comprobado que la medida de los aerosoles, de las partículas de saliva y de gotitas, microgotitas donde está el virus, son mucho más chicas que las que resiste cualquier tela. Lo conversábamos el otro día en esta Pauta B también. No sé, veo ahí una necesidad de pronto de que ya que podrían estar los recursos, empezaron a fabricarse las mascarillas nacionales, la papelera empezó a fabricar mascarillas. Entonces, no sé si ahí falta una política, por ejemplo, de mayor difusión de mascarillas más seguras para poder, por ejemplo, circular por la calle y eventualmente trabajar en la calle, los que puedan hacerlo en las comunas donde se permita. Bien, vamos a ir al corte, Mauricio. Saludamos antes. Gracias por acoger mi idea. No, yo me quedé mirando la mascarilla. Es que, Mauricio, ¿no lo viste? Cada uno viendo su mascarilla. Tú estabas hablando y yo ando con una mascarilla de tela. Yo también, doble. ¿Es doble la tuya? Es doble. Ya, la mía también. Yo también espero que cumpla, porque es que a ver. Me entró, mira, la misma duda que plantea Mauricio, de hecho yo la estaba... No, pero es que, a ver, pero puedo decir algo. Yo tenía unas N95 que filtran muy bien y se usan quirúrgicamente en los hospitales. Pero después me compré una de TNT. Y fue un agrado porque respiro mucho mejor por la TNT, que es esa tela tipo bolso de supermercado, no sé, perfecto. O bolso. Sí. Y que con la N95, pero por la misma razón me entran dudas de su Pero Mauricio, seguridad. No olvidemos que la mascarilla va de la mano del distanciamiento, pues, físico, claro, no social, físico. Sí. Entonces usted no es porque esté con mascarilla se va a poner así a medio centímetro de la otra persona, pues sí, que hay que atinar aquí. Además, recuerda que el otro día una universidad coreana demostró que las partículas de la saliva viajan hasta 11 metros. Ay, por Dios. 11 metros. Sí, lo que pasa es que el bicho es pesado, entonces no llega a los 11, llega al metro y medio. De la configuración anatómica de las orejas de cada uno, porque yo me he dado cuenta ahora que tengo las orejas muy atrás. Buena recepción. ¿Qué? Entonces, los elásticos me doblan las orejas al estilo Sergio Mico, que aparece dando declaraciones con unas orejas.
las orejas. Por eso es que no he visto a Sergio Mico con unas orejas realmente traumatizadas, dadas vueltas para adelante las Yo creo orejas. que Sergio Mico está traumatizado por otras cosas, pero no